Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad. Es una frase de Albert Einstein, científico alemán que, como bien sabes, fue una de las mentes más claras de nuestra era. ¿No se enfadará usted? Palabra que no me enfadaré. De no sé qué. No sé qué. ¿A qué? Normal. Anormal. Estoy seguro de que ese era el nombre. Hola, soy Paco Navas, el psicólogo anormal, y quiero darte la bienvenida una vez más a este podcast. Gracias por estar aquí. Ayer me llegó un mensaje a través de WhatsApp y es de Mariela, creo que es de Argentina, y me decía que escucha los podcasts del psicólogo anormal. Y no me di cuenta hasta ese momento hasta qué punto puede llegar a calar una marca o una etiqueta, que en este caso llevo con toda la alegría del mundo. Porque ya sabes que vivimos en un mundo en el que lo que se nos impone es la norma. Y la anormalidad, lo que se sale fuera de esa norma, es algo que para mostrarlo implica ir a contracorriente. Entonces, agradezco mucho a Mariela su comentario, su frase, su mensaje, señalando mi anormalidad, porque es algo que llevo con mucho orgullo y seguramente a ti te pasa algo parecido, por eso escuchas esto. Quiero darte las gracias, como siempre, por estar aquí, porque estando aquí te expones a temas de todo tipo. Algunos resonarán más contigo, otros menos, pero todos tienen una cosa en común, y es que pueden despertar tu curiosidad y pueden incentivar, pueden ayudarte a hacer ese clic en tu mente para hacerte cuestiones o darte cuenta de respuestas que tienes delante de ti y que a lo mejor en algún momento has buscado lejos y tenías cerca. Así que gracias por estar aquí y gracias, como siempre, por escuchar este podcast, que vamos a empezar ahora mismo con un tema que resuena mucho conmigo. Anormal. Estoy seguro de que ese era el nombre. Sin duda, y por eso he elegido la frase de encabezado de este podcast como referencia a la frase de Einstein: la voluntad es una fuerza arrolladora. Iba a decir es una energía arrolladora, pero es que energía es todo. Nos movemos en un plano en el que todo es energía. Fíjate que cuando nosotros... fíjate que además enfoca la energía como un vehículo que se está moviendo continuamente. Cuando tú sientes que tu vida está a falta de energía, lo defines como un vehículo parado. ¿Cómo están las cosas? Están un poco paradas. ¿Cómo van las cosas? Va bien, van viento en popa. Te defines como un barco que va empujado o un velero que va empujado por ese viento que sopla su vela y va imparable. Va como un tren, va como un avión, parece un cohete, vamos muy rápido a todos sitios. Nuestro lenguaje utiliza términos relacionados con la energía, con la propulsión, con la impulsión, porque al final lo que todos queremos es sentirnos impulsados hacia el punto al que queremos estar. Desde este enfoque, déjame plantearte la siguiente cuestión. Imagínate que tú eres un barco, o mejor dicho, eres un avión. Ya sabes que cuando tú te montas en avión, cuando embarcas en un avión, tienes un límite de equipaje, de peso, de mano, y bueno, si quieres facturar equipaje, tienes un límite de peso. A partir de tal peso, tienes que pagar un extra. Además de ser una estrategia de las compañías para sacarte un poquito más de dinero y que esos billetes económicos no lo sean tanto, luego realmente con tasas y demás, tiene su lógica en que cuanto más pesa o más peso lleva el avión, más combustible va a gastar, más energía necesita para impulsar ese artefacto que va lleno de personas. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tú sientes o por ejemplo, cuando tú vas de vacaciones y llevas el coche cargado y notas que el coche no tira igual, notas que al coche le cuesta acelerar tan rápidamente como va cuando tú vas solo y sin equipaje.
cuanta más carga llevamos, más nos cuesta ir hacia el punto al que queremos ir. Mucha gente me pregunta, tú te has preguntado y yo me he preguntado y me pregunto a día de hoy muchas veces e intento corregir en cuanto me di cuenta. Cuando sentimos que no llegamos a algún punto, nos preguntamos, ¿qué me falta? Ya sabes que esto conecta con esa frase que te he dicho en muchos podcasts de cuando tú vas al médico en Alemania, aquí en España te dicen, ¿qué te pasa? Dando a entender que tienes un mal funcionamiento, tienes algo malo. Y en Alemania la frase que te dicen, ¿qué te falta? Dándote a entender que tu mecanismo funciona bien, simplemente eres como un reloj que se le ha caído uno de los engranajes. Te damos ese engranaje que te falta y de nuevo funcionas perfectamente porque no tienes nada de malo. Simplemente falta algo. Eso se ve muy claramente en situaciones como cuando pierdes a un ser querido, te falta amor. Sientes que te falta amor. Pero déjame expresarte que en términos energéticos creo que es mucho más coherente entender que cuando no llegamos al punto al que queremos llegar o cuando sentimos que nos sentimos estancados, no es porque nos falte algo, es porque nos sobra algo. ¿Cuál es la pregunta clave que te invito a que te hagas a partir de ahora? ¿Qué me sobra? Anormal. Estoy seguro de que ese era el nombre. Desde un punto de vista energético, y somos energía, estamos rodeados de energía y nos conectamos con la energía. De hecho, cuando yo te hablo del doble cuántico, de crear tu realidad, te hablo en términos de mover energía. Una cosa que resulta implanteable para muchas personas que están dentro del paradigma tradicional del mundo es así y el mundo es de esta manera. Es decir, no viven su realidad, sino que viven la realidad que el paradigma les dice. Pues esas personas no entienden el término mover energía. Si tú les preguntas, bueno, ¿qué estás haciendo? Quiero conseguir tal cosa, ¿no? Y esas personas te cuentan qué intentan conseguir. Si tú les preguntas si están moviendo energía para que eso pase, se quedan como si les hablaras en otro idioma. No entienden lo que le estás diciendo, porque en su paradigma la energía no está presente. O mejor dicho, no son conscientes de que la energía está presente. La energía tiene mucha conexión con la voluntad. Esa energía, esa fuente psicomotriz imparable que define Einstein en esta frase de inicio que he seleccionado. Y la energía al final conecta contigo, tú eres pura energía. Tú naces lleno de energía. De hecho, cuando tú eres un bebé, lloras a pleno pulmón, ríes a pleno pulmón, carcajada, no hay término medio, son todos extremos. O llorar o reír, con mucha intensidad, continuamente. O estar despierto sin dormirte o dormirte profundamente, no hay término medio. Somos pura energía. Tienes energía, la gastas, te cargas y vuelves a expresar esa energía. Si te das cuenta, conforme vamos avanzando en nuestro proceso vital, la energía parece que no sobra. No te digo que ya no haya tanta, sino que parece que ya no sobra. Y es cierto que la energía no sobra. Conforme avanzamos, hay muchas razones para explicar esto. Conforme vamos avanzando, al estar en un ambiente tóxico, en el sentido de que no nos alimenta, sino que nos desgasta, tenemos que emplear energía para estar presentes en ese ambiente. Te pongo un ejemplo. Cuando tú eres pequeño, tú estás jugando en tu clase de parvulitos y estás gritando, saltando y ya está, eres libre. Cuando eres adulto estás en tu trabajo, o bien con alguien a quien atiendes o con un compañero o compañera de trabajo, y esa persona llega y te empieza a agotar energéticamente, te empieza a absorber tu energía, tú se la das, porque es como una norma convenida para coexistir en el mismo ambiente. Dicho de otro modo, si tú fueras ese niño en la clase de parvulitos no perderías un instante en estar al lado de esa persona, pero en el contexto laboral tienes que aceptar eso. Y tienes que emplear una energía extra para aguantar esas situaciones, como si te estuvieran dando un puñetazo en una película de Rocky y tú aguantas el golpe. Y el hecho de que lo aguantes no significa que no te duela, simplemente no dices que te duele. Y la energía viene representada por ese dolor.
El hecho de que tú aguantes a ese vampiro de energía, a ese compañero, compañera o cliente o clienta tóxicos, no significa que para ti sea agradable. Distinto es que se te note. Obviamente, como es un proceso que para ti no es agradable, no es natural, conforme te expones más a esa situación, empiezas a desgastarte más y empieza a notarse todo lo que hay detrás de esa cortina, de ese telón, que tú creías que estaba bien cerrado, pero poco a poco empieza a mostrar grietas. Fíjate qué simbólico es que el símbolo de, valga la redundancia, del teatro, sean esas dos máscaras, una alegre y otra triste. Porque al final el teatro, y como dice la canción, la vida es puro teatro para algunas personas, añadiría yo, y consiste en eso, en ponerme una máscara o ponerme otra. Algo que tú no haces cuando eres un niño, una niña pequeños. No te permites gastar tu energía en eso, simplemente te permites en conectar contigo y en hacer lo que sientes que tienes que hacer. Llega un momento en el que nos desenfocamos, llega un momento en el que sentimos que la energía nos falta y nosotros nos preguntamos, ¿qué me pasa? ¿Qué me falta para poder sentirme como quiero sentirme? Y te vuelvo a repetir el inicio de este podcast, que es la clave de lo que quiero transmitirte. No es que te falte nada, es que te sobra. Porque te está sobrando el contexto en el que te mueves, te está sobrando el proceder que eliges cada día, te está sobrando el estilo de vida que has adoptado, te está sobrando las decisiones que estás tomando y están mermando tu capacidad para ser feliz. Te está sobrando la inconsciencia a la hora de darte cuenta de dónde inviertes tu energía. En el podcast anterior a este, Antídoto contra vampiros de energía, te cuento mi experiencia personal en esa situación y ya sabes que cuando hablo de esa vampira de energía en ese podcast, no hablo de alguien que vino premeditadamente a robarme la energía, sino que hablo de un proceso en el que yo inconscientemente di mi energía. Y cuando eres consciente de eso es cuando generas el cambio. Te puedo asegurar, además esto ha derivado en una serie de casualidades muy interesantes que creo que quizás te hable de ellas en este podcast, que me han ayudado a darme cuenta de cómo muevo mi energía. Me han ayudado a darme cuenta de que siempre tenemos esa capacidad de control, esa toma de conciencia que es necesaria para llegar a darte cuenta de que tú tienes las riendas de tu energía. Fíjate cuántas personas hay que viven desde el autoengaño y decir, no, yo tengo la vida, yo tengo las riendas de mi vida. Y entienden que las riendas de su vida es pagar facturas o incluso entienden que las riendas de su vida es, yo puedo hacer que hoy en mi casa haya buen o mal ambiente, simplemente tengo que molestar a esa persona, decirle esta cosa bonita o fea a esa persona. Y entienden que eso es tener las riendas de su vida. Eso es simplemente establecer unas relaciones de causa-efecto con tu entorno. Pero establecer las riendas de tu vida implica que tú creas tu realidad, que te sales del paradigma imperante. Fíjate quién, y espero que no sea tu caso, pero quien entiende que su capacidad creadora está en que puede molestar o alegrar a alguien con una frase o con una palabra, fíjate el foco tan pequeño que tiene, donde ese puntito donde tiene puesta su atención en lugar de en el cuadro completo que es su vida. ¿Por qué pasa esto? Porque está atrapado o atrapada dentro de ese paradigma que le dice tú no puedes controlar nada más que lo que se supone que tienes que controlar. Pagar facturas, ir al trabajo cada día, aguantar a tu jefe, aguantar a clientes, relacionarte con todo el que quiera relacionarse contigo. No puedes elegir las personas que entran o salen de tu vida. Y si eliges que alguien entre o salga de tu vida, tiene que ser por motivos muy claros. Por ejemplo, si tú estás en pareja y no eres feliz, solamente puedes cesar esa relación, según el paradigma, porque suceda algo muy grave. Esa persona te engaña, esa persona te falta el respeto de un modo enorme, haya muchos testigos y, por supuesto, contando con variables. Si tienes hijos, pues es recomendable que lo hagas cuando los hijos sean mayores de edad para que el núcleo familiar no se resienta. Dicho de otro modo, el paradigma lo que te dice es que no puedes hacer nada de lo que te apetezca. Tienes que hacer lo que el paradigma te dice que tienes que hacer. Fíjate que el paradigma se puede confundir con el legado del que venimos. ¿Cuánta gente hay actuando en el mundo? Voy a hacer esto porque mis padres se van a sentir orgullosos. Voy a hacer esto para competir con mis hermanos. Voy a hacer esto para... No voy a hacer esto. Mi padre estaba... El otro día vi una película, El último verano en Escocia, creo que era. La quité a la media hora.
porque me aburría bastante, pero la premisa fundamental era somos una pareja, estamos separados, vamos a ir a ver a mi padre que cumple años, tiene cáncer, es su último año seguramente de vida, va a ser el último verano que vayamos a verle a Escocia y no le vamos a dar el disgusto de decirle que nos estamos separando. La película la dejé a la media hora, pero entiendo que la trama se desarrollaría para que el padre se diera cuenta y el padre le dijera: a mí qué me importa si os separáis. Lo que quiero es que seáis felices, aunque sea cada uno por separado, porque os quiero a ambos. Fíjate que eso, hasta en este contexto, es viable este ejemplo, porque en esa película hay de fondo una enfermedad mortal, el cáncer. Y ya sabes que ese tipo de situaciones nos ponen en perspectiva y nos hacen ver lo que es realmente importante y lo que no. Seguramente la misma película, si no hubiera esa enfermedad de fondo, sería una comedia. Venga, vamos a ver a mi padre, venga, que no se note que estamos mal, y mi padre indignado. Sería tipo Los padres de ella, pero con ese argumento. Lo que quiero decirte, fíjate cómo hay momentos en los que te permites que pasen determinadas cosas. Y al final, ¿qué es lo que hace que pasen determinadas cosas? Que muevas tu energía. Así que vamos a ponernos a hablar de energía y déjame contarte un par de cosas interesantes que me han pasado. Anormal. Estoy seguro de que ese era el nombre. Mover tu energía consiste en tomar conciencia primero de que tienes energía. Esto es como hacer una mudanza. Si no tienes muebles, no puedes hacer una mudanza. Si no tienes ropa, no puedes hacer una mudanza. Tienes que tener conciencia de que tienes una energía. ¿Cómo te das cuenta de que tienes energía? Conectando contigo. Fíjate que en el lenguaje también están las trampas, ¿no? Siempre hay un contexto social que nos contamina. A lo mejor tú eres de esas personas que dice: yo si no me despierto y nada más levantarme, me tomo mi café, no soy persona. Dicho de otro modo, el café es mi fuente de energía. El poder que lo tiene el café. El café es lo que me da la fuerza. No. La energía la tienes tú, obviamente, la alimentación influye, obviamente, todo influye, pero si tú tienes que recurrir a suplementos del tipo que sean para tener energía, significa que te sobran muchas cosas. Si tienes que poner un depósito extra de gasolina a tu coche, o un motor extra a tu coche, significa que el coche va muy cargado y si no, no va a andar. Si tienen que remolcarte con otro coche, significa que tu coche va tan cargado que no puede moverse por sí mismo. Y eso es lo que nos sucede. No, fíjate que cuando te remolca un coche, no dices: si no es por esta grúa, mi coche no funcionaría. No, tú estás deseando reparar tu coche para ser autónomo. Pero en el contexto del paradigma en el que tú te mueves, te enseñan a que no seas autónomo. Te enseñan a que dependas de un café, de un cigarro, de una droga, de un amor que te da otra persona. Esa es tu energía, lo que te dan desde fuera. Lo que viene desde fuera va a ser lo bueno. Por tanto, tienes que estar atento a lo que viene desde fuera, y el paradigma te dice además que dependiendo del momento vital puede ser más o menos exquisito en atender a esos estímulos. A mí me sorprende mucho cómo al final se produce siempre una ley de balanceo, porque generalmente las personas que son más exquisitas en determinados contextos de su vida, por ejemplo, personas que solamente beben un tipo de vino, o solamente toman un tipo de café, o solamente beben un tipo de agua, compensan con esa exquisitez lo poco selectivos que así han sido en otra área de su vida. Si conoces algún tipo de persona que son así de exquisitas, te vas a dar cuenta que hay áreas muy marcadas de su vida en las que están arrepentidos por decisiones que han tomado y que no se atreven a corregir. Te hablo sin duda de ámbito emocional. Es mucho más fácil ser exigente con un vino. Yo solamente bebo vino de este tipo, o bebo whisky de tantos años, o solamente tomo este agua embotellada, porque es mucho más sencillo eso que decir: yo no soporto a esta persona y no te voy a permitir que me hables así. En cambio, es mucho más fácil controlar a algo inanimado que a algo que se supone que tiene que ser un foco emocional o un punto de apoyo emocional. No voy a profundizar en este tema porque ya sabes que hay muchos podcasts al respecto. Te invito a que busques los podcasts sobre relaciones de mierda, sobre parejas tóxicas, sobre cualquier cosa de este tipo, que por los títulos va a identificar bastante claramente de qué trata cada uno de los podcasts que he publicado. Pero a lo que voy. Cuando tú sientes que no avanzas, cuando tú sientes que necesitas
un café extra cada día, o necesitas un cigarro extra cada día, o necesitas una grúa que te remolque emocionalmente, y eso es una persona a la que agarrarte. Sin ti es que no podría hacer nada de esto. Significa que va muy cargado, que va muy cargada, y tienes que empezar a mover energía. Lo que pasa es que cuando vas cargado no estás moviendo energía, simplemente sientes que estás anclado porque no tienes energía, porque la energía que te falta para sobrevivir, no para vivir, para sobrevivir, es la energía que usas recibida por parte de los demás o por parte de esos estímulos, el cigarro, el café, el alcohol, etc. Cuando tú estás en una situación de carencia energética, no tienes energía que mover, porque sientes que no te sobra nada. Y una de las cosas que sucede cuando empiezas a mover energía, sobre todo al principio, porque al principio solemos estar desenfocados, porque ya sabes, por ejemplo, en el trabajo del doble cuántico, que es lo que conecta más con el tema de mover energía para crear tu realidad, ya sabes que una fase clave es la de crear tu deseo. De inicio, estamos tan desenfocados que no sabemos qué pedir a la vida, no sabemos qué crear a la vida, sencillamente porque no sabemos. Somos como bebés que empiezan a hablar el idioma de qué es lo que quiero, porque hemos hablado toda la vida el idioma de qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que puedo hacer. Entonces, cuando te pones a hablar un nuevo idioma, lo chapurreas, lo hablas muy mal, no sabes conjugar bien los verbos. Y eso nos pasa a nosotros cuando deseamos. Siempre te hablo del mismo ejemplo. Si tú quieres adelgazar, no pidas con el doble, quiero adelgazar, porque la condición para adelgazar es que te sobrepeso. Entonces, si tú quieres adelgazar, tienes que estar siempre con peso extra. Ese es el idioma del quiero y no puedo. Un niño que empieza a hablar balbucea. Cuando tú sabes hablar correctamente el idioma de lo que deseas, cuando estás enfocado, enfocada, dicho de otro modo, cuando te das cuenta de los obstáculos a los que te enfrentas, hablas con propiedad y dices, quiero estar delgado, quiero estar sano y feliz. Por ejemplo, ¿qué es el resultado de adelgazar? Siempre te lo digo, esto es como hacer un camino desde el punto A al punto B. Tienes que pedir el punto B. Quiero ir de Alicante a Madrid. Vale, ¿cuál es mi deseo? Quiero ir a Madrid. Quiero estar en Madrid. Quiero llegar a Madrid. Quiero habitar en Madrid. Ese es el deseo. No tienes que pedir el vehículo. El punto de salida es estar gordo. El punto de llegada es estar delgado. El vehículo que te lleva de estar gordo a estar delgado es adelgazar. Tú pides quiero adelgazar. Es como el ejemplo de quiero ir a Madrid y tú pides quiero un tren, quiero un coche, pero ese coche no tiene rumbo, pero quiero un coche porque el coche supongo que me llevará a Madrid. No, el coche te puede dejar tirado en la esquina. Tú tienes que pedir a donde quieres ir. Quiero ir a Madrid. Por ejemplo, la energía, y de esto trata este podcast, es algo que lo primero que tienes que hacer es identificar los puntos de fuga de esa energía. La energía la estamos regalando continuamente. La estamos dando. La energía... Hay unos vídeos muy interesantes en YouTube que te invito a que los busques, de Nikola Tesla. A lo mejor algún día grabo un podcast sobre esto, recopilando esa información, que te habla de cómo el ser humano puede avanzar, y habla en términos energéticos y te utiliza fórmulas químicas y matemáticas para explicar los procesos humanos. Es un vídeo muy interesante, a lo mejor grabo un podcast al respecto. La cuestión aquí es que todo está inventado. Si tú eres, por ejemplo, tú estás en una estación de tren y tú ves un tren viejo que no puede casi andar, no se te ocurre ponerle un remolque extra. No se te ocurre ponerle otro vagón detrás porque sabes que no va a andar. Pero ese mismo tren viejo eres tú cuando estás sin energía y te empiezas a echar cargas y cargas y cargas y cargas y cargas. Y al final te paras. Siento que mi vida está parada. Es que tu vida está cargada. Es que tienes energía para cargar con un vagón, con 2, con 3, pero llevas 20 vagones que tú has elegido llevar. Porque tú, aunque seas inconsciente, estás creando tu realidad. Aunque tú no te des cuenta, estás creando tu realidad simplemente por aceptación del paradigma. Bueno, es que, claro, tengo muchas cargas, pero es que es lo que me toca, ¿qué voy a hacer? ¿Quién dice eso? El paradigma dice eso. Es el paradigma. Por tanto, la clave ¿cuál es? Cambiar tu paradigma. ¿Y el paradigma qué es? Creencias. Cuando un paradigma te limita, ¿de qué estamos hablando? De creencias limitantes. Anormal. Estoy seguro de que ese era el nombre.
Una creencia limitante es como un muro contra el cual tú te chocas. Es un límite, algo que no te permite pasar, algo que tú sientes que es pues como la valla de una cárcel. No puedo pasarla, no debo pasar eso. Tengo miedo de pasar eso. Me pueden castigar si paso eso. Porque las creencias limitantes muchas veces te atan a un grupo, a tu legado, al grupo en el que te mueves. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo que siempre me gusta hablar de ejemplos vividos en primera persona. Cuando yo os he contado en podcasts muy antiguos que dejé el trabajo en el que yo estaba, mi primer trabajo, yo tuve la suerte de terminar la carrera y encontrar un trabajo de lo mío, de psicólogo, era técnico en una ONG. Cuando yo decidí dejar ese trabajo, cuando ya había perspectivas de llegar a ser fijo en poco tiempo y no tenía un estatus mal valorado ni mucho menos, por razones que ya he contado en otros podcasts y no voy a rellenar aquí este podcast con esa información. Cuando yo tomo esa decisión, el mundo se me echa encima. Si me hubieran dado un céntimo cada vez que alguien me dijo, pero con esta crisis, con la que está cayendo, era la frase, con la que está cayendo vas a dejar tu trabajo. Sorprendentemente y afortunadamente para mí, mis seres queridos no me dijeron nada de eso. Si tú crees que es lo que tienes que hacer, hazlo. Ahí he sido muy afortunado siempre, en ese aspecto de mi legado, confianza ciega en mí. Pero la gente que no era tan allegada a mí, y por tanto también tiene sentido, bebían de otro paradigma, se me echó encima y me llegaron respuestas de todo tipo. Si yo hubiera estado pendiente de ese contexto, por miedo no hubiera seguido avanzando. Hubiera dicho, no, por favor, readmitidme, me gustaría seguir, porque mi vida no tuvo sentido durante un tiempo. Porque me di cuenta que estaba fundamentada en un paradigma que no era el que resonaba conmigo. Al salir de ese paradigma te das cuenta, por ese choque con la oscuridad, de todas esas cosas que habías dejado entrar en tu vida que no resonaban contigo. Te das cuenta de todas esas cosas que te quitaban energía, de todas esas cosas que sobraban, y hay un proceso de recarga de energía. Eres como ese bebé que está durmiendo para luego levantarse, como un ave fénix y decir, venga, aquí estoy yo. Pero ese proceso es necesario vivirlo, porque si no percibes la pérdida de energía, o mejor dicho, si tú normalizas tanto el estar agotado que no te das cuenta de que estás agotado, no te das cuenta de cuando estás cargado. De hecho, tiendes a evitar estar cargado de energía, porque te sientes como extraño. Te resulta familiar esas situaciones en las que a mí, por ejemplo, me ha pasado cuando estás trabajando a un nivel muy alto, un día que tienes libre y te sientes extraño, como diciendo, tendría que estar trabajando, tendría que estar haciendo algo. O cuando estás de exámenes y te has tirado un mes estudiando un montón y el día que terminan los exámenes dices, me siento raro, descansando, tendría que estar estudiando, tendría que estar nervioso por un examen. Cuando tú normalizas esas situaciones de desgaste, de vaciado de energía, es cuando tienes un problema, porque crees que lo normal es estar vacío o estar vacía. El hecho de darte cuenta no evita el problema, porque hay muchas creencias limitantes. Lo que yo te cuento en el podcast de Antídoto para Vampiro de Energía no es ni más ni menos que una lección que me da la vida para darme cuenta de que aún hay ciertas creencias que son inútiles en mí y que me impiden llegar a mi punto máximo de energía. Y al final, esa es la lección fundamental. Si tú estás escuchando esto y te sientes un inútil, energéticamente hablando, date una palmada en la espalda por ser consciente de que estás desperdiciando tu energía. Porque ese es el primer paso. Y ese primer paso es muy longevo en el tiempo. Porque a veces damos ese primer paso de darnos cuenta y luego damos el segundo a empezar a cargarnos, damos el tercero a empezar a mover energía, damos el cuarto a empezar a materializar. Pero a veces volvemos hacia atrás porque hay situaciones que nos desenfocan. Volvemos a paradigmas antiguos. Lo interesante de todo este proceso de mover energía es que constantemente te va poniendo delante de ti formas de realidad que tú creas sin darte cuenta que la estás creando. Cuando te pasa algo, te das cuenta de que son cosas que atraes. Hay mucha gente que te dice, ¿atraes eso? Claro que atraes eso, porque estás buscando eso de un modo inconsciente. A mí, esta es una historia muy personal, pero yo ayer tuve una conversación con unos amigos y dije en voz alta cosas que necesitaba decir de pensamientos que había tenido.
y cosas que yo había llegado a una conclusión que estaba creando y que no quería crear en mi vida más, el hecho de decirlas, de decretarlas, de pronunciarlas, de invocarlas con B a través de la boca, me ayudó a crear esa realidad, a decir, este es el punto de apoyo. A partir de ahora voy a mover energía desde este punto, desde esta toma de conciencia. Y resulta irónico cómo mirando hacia atrás ves que tu vida ha sido un continuo de aprendizaje si no te das cuenta hasta qué nivel esos aprendizajes se han ido produciendo. Esto es como si tú vas pasando curso a curso y no te das cuenta que hay asignaturas del curso anterior que no has aprendido tan bien como creías haber aprendido. Entonces, la vida continuamente te manda ese profesor de apoyo, que son tus experiencias, y esas personas que te ayudan a aprender, a fortalecer ese aprendizaje, a aprenderlo de una vez, definitivamente. Y es muy interesante cómo pasa todo esto. Lo que quiero contarte, además, dentro de lo interesante de todo esto, es una de las cosas que si estás trabajando con el doble ya habrás comprobado, y es las casualidades que se producen. Cuando tú empiezas a mover energía en pos de materializar algo en tu vida, te das cuenta que empiezan a producirse casualidades a tu alrededor. Ya no te hablo de casualidades numerológicas como la que te he contado este pasado fin de semana en mi cuenta de Instagram. Ya no te hablo de eso. Te hablo de... No quiero entrar en detalles porque es parte de mi esfera personal, pero yo ahora mismo estoy trabajando en una creación, en materializar, en crear, en dar forma a una nueva realidad en un determinado aspecto de mi vida. Y relacionado con ese deseo, los 3 días que llevo trabajando, 3 días contando hoy, 2 días hasta ayer, me ha pasado la casualidad de que, quiero decirlo sin decirlo, porque es algo muy, muy personal, pero me he cruzado con 2 señales cada día al comienzo de mi paseo nocturno con Chispi y al final. Las mismas 2 señales cada día. Los días que he empezado a mover energía, 2 señales que conectan con lo que estoy trabajando. Y es muy curioso cuando pasa eso, porque tú, si no eres consciente, dices, qué casualidad, mira, lo mismo que vi al comienzo de mi paseo lo veo al final. Las mismas personas que veo al comienzo de mi paseo las veo al final. La misma escena que veo al comienzo de mi paseo la veo al final. Pero, ¿qué es lo que empuja a la casualidad? Tú estás creando esa casualidad. ¿Qué es lo que empuja? Esas casualidades que apuntan a lo que estás trabajando, lo empuja tu energía. Por tanto, tú estás moviendo energía, tú estás trabajando sobre la creación de tu realidad. Tú estás creando ese cambio de paradigma. Y este tipo de situaciones son esas que te indican, que te señalan que todo va por buen camino. Porque llega un momento de, iba a decir ruptura, pero ruptura implica como un pulso, una tensión. Creo que una forma mejor y más natural de decirlo sería llega un punto de comunicación en el que consigues que todo el caudal de energía fluya hasta el punto de que se materialice eso. Esas señales que tú ves, esas casualidades que se producen son como pequeñas salpicaduras de energía de ese grifo constante que quieres que fluya. Y cuando eso pasa es cuando ya te das cuenta que cuando empiezan a aparecer esas salpicaduras dices, vale, el grifo ya está abierto. Es cuestión de que aumente el caudal. ¿Qué es lo que sucede? Que hay un proceso, sigue el proceso con el doble cuántico, con esa guía, con ese manual de instrucciones que yo he diseñado, sigue el proceso. Y en ese plazo máximo, siguiendo esos pasos que te indico, llegas a ese punto. Lo interesante de todo esto es que es cuestión de darte cuenta que ya desde el primer día estás creando esa realidad. ¿Qué es lo que falta para que esa realidad tuya llegue si no ha llegado ya? Simplemente seguir aplicando más energía. Seguir aplicando más magia, puedes llamarlo así. Seguir moviendo más energía en ese sentido. Simple y llanamente. Porque es lo que estamos haciendo continuamente en nuestra vida. De hecho, tú estás haciendo eso en tu vida. Te guste o no tu vida, tú estás haciendo eso. Estás aplicando tu energía o bien en avanzar hacia donde quieres ir o bien en aguantar lo que considerarías inaguantable si no pones esa energía extra. Así que la pregunta es, ¿hacia dónde mueves tu energía? ¿Hacia dónde quieres mover tu energía? Y la segunda pregunta, o tercera pregunta, mejor dicho, sería, ¿qué crees que te sobra? Porque si no consigues que tu energía llegue al punto al que quieres que te lleve,
es porque te sobra algo, no es porque te falta algo, es porque te sobra algo. Exceso de equipaje, muchos frentes abiertos, muchos vagones detrás de ti, y esa locomotora no puede tirar con todo eso. Por tanto, te sobra algo. Es por esto que también tiene mucho sentido que no solamente en el nivel en el que tú trabajes tu deseo, sino en todos los niveles en general, vas a ver que conforme empiezas a mover energía, simplificas tu vida. Y simplificar es un término que puede llevar a muchos equívocos. Cuando hablo de simplificar me refiero a que te enfocas más en lo importante de tu vida. Tiendes a cargarte de menos cosas que no son importantes, que no resuenan. Tiendes a impedir que tu energía se vea envuelta en determinados procesos que no te alimentan, o tiendes a no tropezar con piedras que sabes que ya has aprendido que están ahí, que no necesitas tropezarte de nuevo para saber lo que duele una caída en ese sentido. Dicho de un modo más filosófico, empiezas a volverte sabio o sabia en cuanto al uso de tu energía. Anormal. Estoy seguro de que ese era el nombre. Espero que este podcast te haya dado una serie de claves, de indicios, por los cuales si sientes que tu energía no va en la dirección que quieres o no consigue crear en tu realidad aquello que deseas, puedas discernir dónde están algunos de esos impedimentos, de esos lastres, de esos vagones que llevas atados a ti y que sientes que no puedes soltar porque el paradigma te obliga a que cargues con esos vagones de cosas que a lo mejor ni te interesan, pero llevan ahí tanto tiempo que parece que ya son parte de ti. Y al final el paradigma imperante, esa creencia limitante está impidiendo que puedas darte cuenta de la velocidad a la que puedes ir y el destino al que puedes llegar realmente. Es tu vida y nadie tiene el derecho, y hay gente que se toma el derecho, pero nadie tiene el derecho de decirte cómo tienes que vivirla. De hecho, si tú eliges que cualquier persona guíe tu vida, tú estás decidiendo que otro decida, o sea que siempre estás decidiendo tú. Sería un error aquí decir, bueno, pobre o pobrecito o pobrecita que tal o cual decide por él o por ella, no. Toma conciencia de que tú estás permitiendo que cualquier persona decida por ti, o que una circunstancia la tiñas de un tono lo suficientemente intenso para que creas que hace una sombra que oculta todo lo bueno que hay en tu vida. Es tu realidad, tú creas tu realidad. No hay culpas, hay responsabilidades. Hay un vídeo que te recomiendo que veas en mi canal de YouTube y en Instagram que hablo de la diferencia entre responsabilidad y culpabilidad. Y es muy importante que tengas clara esa diferencia. Si quieres, ya te he mencionado mis redes sociales. Si me quieres seguir en YouTube, en Instagram o en Facebook, ya sabes, busca Paco Nava, psicólogo anormal, y te tengo que aparecer. Y si estás trabajando con el doble cuántico, ya sabes que en la versión 4.2 va incluida esa sesión personal conmigo y estaré encantado de guiarte, de ayudarte a conectar contigo y orientarte en tu proceso. Desde ayudarte a crear el deseo si encuentras alguna dificultad, hasta ayudarte a identificar esos obstáculos a los que puedes tropezar y guiarte en tu proceso. Estoy muy contento de ver cómo recientemente hay muchas personas que han trabajado con versiones antiguas del doble cuántico, sobre todo la 3.0, y están interesándose por trabajar en sesión para conectar con la fuente porque sienten que han conectado y han desconectado en un momento determinado, o quieren actualizar a la versión 4.2. Así que muy agradecido por vuestra confianza y muy feliz de poder conectar con vosotros y vosotras en este plano, en este paradigma que creo que también en el plano laboral he recreado, nunca mejor dicho, he vuelto a crear y me recreo en esta realidad en la cual conecto con personas con las que siento que el trabajo no es trabajo. Ayer lo pensaba y no recuerdo la última vez que tuve una sesión, que seguro que la tuve, pero no me acuerdo cuándo fue. Eso significa que fue hace mucho tiempo, en la que supuso un agotamiento o una condena trabajar con alguien. Así que estoy muy feliz de este nuevo paradigma en el que elijo con quién trabajo y en el que soy feliz con quién trabajo.
y con quien me siento muy cómodo trabajando y no siento que sea un trabajo. Ya sabes que trabajo es una traba que te ancla, traba hacia abajo. Un trabajo en teoría es algo que te impide avanzar. Un trabajo es algo que te ancla a un sitio. Y desde ese punto de vista yo nunca he tenido sí he tenido un trabajo, ese primero que te comento, que te he comentado que dejé, pero desde entonces no he tenido un trabajo, he tenido una labor personal, un camino personal y me alegro mucho de esas personas con las que me cruzo en mi camino personal. Si quieres trabajar conmigo en sesión privada, lo único que te pido es que leas detenidamente los requisitos que pido a las personas para trabajar en privado con ellos. Están en paconavas.com en el apartado consulta privada y si crees que los cumples, estaré encantado de leer tu solicitud y de atenderte. Y si deseas trabajar por tu cuenta con cualquiera de mis herramientas, especialmente con el doble cuántico 4.2 para crear tu realidad, ya sabes, paconavas.com/tienda. Y te recuerdo que si eres fan de este podcast en iVoox, tienes nada más inscribirte como fan del podcast, nada más dar tu apoyo. Te llega un mensaje automático con un código de descuento. Así que siempre lo recuerdo, o intento recordarlo a los nuevos fans del podcast. Utilizad ese código en vuestras descargas de la tienda. Es un código que está ahí para vosotros y podéis utilizarlo en cualquier hipnosis, en cualquier masterclass o en el acceso al Club de los Anormales a la temporada 2. Así que yo te invito a que lo utilices en esos productos en los que puede beneficiarte y es mi forma también de agradecerte que seas fan y apoyes con esa cuota simbólica mensual el trabajo que hago con el podcast. Así que muchas gracias por todo. Espero que este volcado de información, de experiencias, de conocimientos, que espero que se traduzcan en sabiduría por tu parte y que yo he intentado traducir en sabiduría en mi vida personal, te sumen y te sean, como siempre te digo, una señal para que sientas que vas por el camino correcto o para darte cuenta de que a lo mejor necesitas dar un pasito atrás y tomar otro desvío, porque a lo mejor vas por el mismo camino de siempre y es bueno darnos cuenta de todo. Por supuesto, ya sabes, eres libre de hacer con tu vida lo que sientas que mereces, porque es simple y llanamente lo que estás haciendo hasta ahora. Así que siéntete libre de ser tú y a través de conocerte darte aquello que sientes que mereces, que necesitas, que deseas, que quieres, que te apetece. Porque no se trata de necesidad, se trata de querer, se trata de desear. La vida es un juego en el que el motor es el deseo. Así que si deseas vivir, tienes el tablero de juego delante y ponte a jugar. Es lo mejor que puedes hacer. Muchas gracias por escuchar este podcast. Nos escuchamos muy pronto. Soy Paco Navas, el psicólogo anormal.